Bienvenidos otra vez a Size Matters. Hoy os traigo un vídeo que me hacía mucha ilusión hacer. Vamos a ver 5 de los inventos que yo creo que han sido revolucionarios para la historia de la humanidad, pero que muchas veces los subestimamos o que no pensamos demasiado en ellos, ¿vale? Vamos a emprender un pequeño viaje, os voy a llevar por algunos sitios para poder hablar de estos maravillosos inventos. Antes de empezar, recordaros que este vídeo está patrocinado por la Universitat Politécnica de Valencia. Y sin más dilación vamos a ir a nuestra primera parada, que es mi universidad, la EPFL, la École Polytechnique Federal de Lausanne, para hablaros del primer invento revolucionario. Nuestra primera parada es la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, la EPFL, que es donde trabajo yo. Y creo que es el sitio idóneo para hablar de un material que es uno de los más importantes para la historia de la humanidad y que además representa el material que más fabricamos como seres humanos y el segundo que más consumimos después del agua. Este material está en absolutamente todas las ciudades, en todas partes, y es, como algunos habréis adivinado, el cemento. Aunque el cemento pueda parecer relativamente moderno, porque ahora un montón de construcciones las hacemos con este tipo de materiales, realmente es un material muy antiguo, pues fueron los griegos en aproximadamente el año 500 a.C. los que empezaron a fabricar materiales cementosos. Ellos lo hacían gracias a juntar piedra caliza con arcilla, con tobas volcánicas y con agua. Para entender cómo formamos el cemento, tenéis que acompañarme a mi laboratorio, donde os voy a explicar un poco por encima cómo fabricamos este material. El primer paso que tenemos que hacer es calcinar, quemar piedra caliza, ¿vale? Que es lo que se llama limestone en inglés. Y así pues conseguimos materias primeras o los materiales iniciales que necesitamos. Y entonces le añadimos agua, que es lo que seguramente habrás visto cuando le damos vueltas, ¿no?, en una obra. Esto lo hacemos porque el agua consigue disolver parcialmente los granos anhidros, que significa que no están mojados, que no están hidratados. Los disuelve parcialmente en sí, por tanto el material se va disolviendo en el agua, y cuando el agua está muy saturada o sobresaturada, pues entonces se empieza a precipitar nuevos materiales. Es decir, de los materiales que estábamos disolviendo en el agua, se generan nuevas cosas que precipitan desde el agua. Esto es lo que llamamos productos de hidratación, y son extremadamente importantes porque son los que funcionan un poco como el pegamento, ¿no?, que va pegando pues esos granos que quedan, que no se han disuelto o que están parcialmente disueltos y quedan pegaditos por estos productos de hidratación. El más importante de todos es el CSH, que significa Calcium Silicate Hydrate, es decir, que es una mezcla entre calcio, silicio y agua, y actúa como pegamento. Esta fase constituye aproximadamente un 60% del producto final del cemento, ¿vale? Así es una fase extremadamente importante, que es lo que estudio yo en el doctorado. Ahora que ya hemos visto cómo funciona la fabricación del cemento, vamos a continuar un poquito con lo que viene a ser la historia del cemento. Y es que resulta que después de la caída del Imperio Romano se dejó de utilizar este material, posiblemente por falta de recursos. De hecho, no se encuentran prácticamente restos de materiales cementosos desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIII en la Catedral de Salisbury, en Londres, aunque también los mayas y los aztecas usaban materiales de este tipo. Para hablar de los materiales cementosos modernos, vamos a trasladarnos al Rolex, que es uno de los edificios más emblemáticos de la EPFL. En el siglo XIII se reavivó un poco el interés por hacer mezclas de cemento, y en el siglo XIX Joseph Aspdin y James Parker produjeron por primera vez una mezcla que se conoce hoy en día como la mezcla de cemento Portland. Se llama así porque tiene un color parecido gris al de las piedras de la isla de Portland, y es la mezcla que utilizan más del 99% de los cementos actuales. De hecho, lo podéis ver en este techo barra suelo del edificio Rolex, que es uno de los edificios más emblemáticos de la EPFL. El cemento es extremadamente importante porque lo usamos para construir, tanto es así que es el material que más consumimos después del agua, o sea, es el material que más producimos, más toneladas al año. Sin embargo, la industria del cemento termina representando entre un 8 y un 10% de las emisiones de origen humano de todo el planeta. O sea que hay una necesidad imperativa por intentar reducir esas emisiones de CO2 que vienen de la industria del cemento, de calcinar la piedra calcita. Y eso es precisamente lo que estamos intentando hacer en mi laboratorio. O sea, estamos trabajando para buscar estrategias para reducir las emisiones de CO2 de esta industria tan importante que es la industria de construcción del cemento.
Para hablar del siguiente invento os voy a dar un paseo por Lausanne, que es la ciudad donde vivo yo. Este artilugio, este invento, data del siglo III, más o menos, antes de Cristo, y la primera referencia que tenemos de este artefacto viene de la mano del arquitecto romano Vitruvio, que sostenía que Arquímedes ya había construido uno de estos artefactos o inventos. Estamos hablando del ascensor. Se estima que el monasterio del Sinaí en Egipto se construyó gracias a una especie de proto-ascensores hechos de cáñamo y cuerda. Luego ya en el año 1000, Al-Muradi, en la España islámica, describía el uso de ascensores, pero en lugar de transportar personas, servían para destruir fortalezas o lanzar cosas con peso desde arriba. Luego ya en el siglo XII se describe el uso de una especie también de ascensores, pero para la construcción de castillos y de catedrales, ya pues en la Edad Media. De momento no estamos hablando de ascensores para el uso cotidiano para personas de a pie como tú y yo. El mundo de los ascensores dio un salto importante cuando Ivan Kubrick, en 1793, inventó el sistema de transmisión por tornillo y instaló un ascensor con este tipo de tecnología en el Palacio de Invierno. En 1823 se inauguró el primer ascensor cabina en Londres, que ya era para pasajeros y que era una especie como de atracción. Gracias a este tipo de tecnología comenzamos a tener la capacidad para construir las ciudades en vertical, pero aún no podemos llevar a personas de manera cotidiana de un lugar bajo a un lugar alto. Para ello necesitamos la tecnología que inventó Elisha G. Otis, que es un sistema dentado que previene las caídas de los ascensores, que previene los accidentes. Es decir, que con este sistema, si el ascensor cae, ya tenemos una especie como de seguro, con lo que ya comenzamos a tener los ascensores modernos que tenemos hoy en día. De hecho, Otis Elevator Company son los mismos que han diseñado y construido los ascensores del edificio que es actualmente el más alto del mundo. Se llama Burj Khalifa, mide 828 metros y está en Dubái. Como ves, los ascensores, el mundo del elevador, el ascensor, han sido extremadamente importantes, ya que nos han permitido construir las ciudades hacia arriba y pues que mucha más gente pueda tener pues, alojamiento. No solo eso, sino que para la construcción es muy importante poder transportar las cosas hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Os quería enseñar mi jardín para hablaros de otro invento, pero antes de eso vamos a tener que hablar de las plantas y del nitrógeno. Un 78,1% del aire que nos rodea está hecho de nitrógeno. El nitrógeno normalmente se encuentra en la atmósfera en su forma N2, es decir, que son dos átomos de nitrógeno enlazados mediante un enlace triple. El nitrógeno es un macronutriente esencial para las plantas. De hecho, gracias al nitrógeno pueden hacer diversos de sus aminoácidos. Como el nitrógeno es difícil de absorber desde el aire porque es una molécula muy estable en la naturaleza, y ha encontrado otras estrategias para que el nitrógeno pueda ser absorbido por las plantas. Hay algunas plantas y algunas bacterias que son fijadoras del nitrógeno, que transforman el nitrógeno atmosférico en nitritos y nitratos, y así desde las raíces pueden coger el nitrógeno y crecer sanas. Así, los nitritos y los nitratos son esenciales para el crecimiento de las plantas. Si quisiéramos nosotros fabricar nitritos y nitratos, lo que necesitaríamos es amoníaco. Durante el siglo XX, el amoníaco era un bien muy preciado porque gracias a él podíamos conseguir nitratos y nitritos y fabricar fertilizantes. En 1910, Carl Bosch y Fritz Haber desarrollaron un proceso que era capaz de transformar el hidrógeno y el nitrógeno del aire en amoníaco. Este proceso consiste en una serie de catalizadores, reactores y rampas de temperatura, y es lo que hoy conocemos como proceso Haber-Bosch. Haber y Bosch entonces consiguieron un proceso a través del cual podemos obtener amoníaco, y por él recibieron el Premio Nobel de Química. Actualmente, a través de este proceso conseguimos unas 150 millones de toneladas de fertilizante al año. Además, alrededor de entre un... ¿Te has fijado que no hay 15 segundos de silencio en ningún momento? Los fertilizantes que se obtienen a través de este proceso son la base del sustento de alrededor de un tercio de la población mundial. Aunque, por supuesto, como en el caso del cemento, pues no todo es maravilloso, ya que a este proceso destinamos alrededor del 1% de toda la energía que producimos, y además representa alrededor del 1,4% de todas las emisiones de CO2 que generamos. Así que, como ves, tanto en el caso del cemento como en el del proceso Haber-Bosch, ambas tecnologías han sido extremadamente importantes, obviamente, para el desarrollo de la humanidad. Pues con una conseguimos comida y con la otra conseguimos casa, básicamente, pero tenemos que empezar a pensar en desescalar la industria y quizás encontrar soluciones para intentar paliar pues, todas estas emisiones de CO2 que generamos tanto en la industria del cemento como en la industria del fertilizante.
Ahora os voy a llevar a mi cocina, que es el lugar ideal para hablar del siguiente invento. Para ello nos tenemos que trasladar a 1795, momento en el que era extremadamente difícil, bueno, imposible en realidad, preservar los alimentos durante mucho tiempo. Pues si intentabas llevar un alimento, comida, a algún sitio lejano, pues lo más probable es que se te pudriera por el camino. Para intentar paliar esto, Nicolas Appert abrió una tienda en la que él usaba un invento de su propia colección, que era un tarro de vidrio. En este tarro, él intentaba preservar los alimentos que le traían sus clientes de la siguiente manera. Cogía el tarro de vidrio, lo abría, metía la comida que le traían sus clientes, lo cerraba de una manera estanca, es decir, que estaba pues sellado, y luego lo cocía. En realidad lo que pasa es que estaba matando las bacterias que había en los alimentos, pero en ese momento nadie sabía ni siquiera de la existencia de las bacterias, así que no se sabía muy bien por qué, pero funcionaba. En realidad esta tecnología tampoco es que se perfeccionara mucho en los años venideros, pero lo que sí se hizo muy importante, o que había como una problemática grande durante los siglos XVIII y XIX, es que necesitaban llevar comida a aquellas personas que se dedicaban a la guerra, a los militares, porque claro, es gente que está muchísimo tiempo fuera de casa, muy lejos, y pues claro, tenemos que llevarles comida, y la comida pues debería de preservarse, ¿no?, para que no llegue podrida. El problema con los tarros de vidrio como los de Appert es que se rompen muy fácilmente. Por eso, en 1810, Peter Durand patentó esto. Este es el invento del que quería hablaros, es la lata. La idea es algo muy parecido a lo que hemos visto ya con el tarro de vidrio de Appert, pero esta vez el material que se usa para construir el recipiente es hojalata, que es acero, o aluminio. Esto tiene la ventaja, por supuesto, de que no se rompe con facilidad. De hecho, veis que aquí tiene un bollo y no le ha pasado nada. Y consigue preservar los alimentos pues, durante muchísimo tiempo. Un dato curioso es que mientras que la lata se inventó en 1810, el abrelatas no se inventó hasta 50 años más tarde, por lo que cuando llegaban las latas a la gente, bueno, a los militares o a quien fuera, tenían que abrirlas pues seguramente con un machete, ¿no?, o con lo que fuera, pero no con un abrelatas. Aunque Peter Durand fue el que patentó la lata, el que inventó la lata, en 1810, él no estaba dentro de la industria alimenticia, por tanto tuvo que buscar a personas que sí que estuvieran bien metidas dentro del sector de la alimentación para poder pues, hacer más grande el negocio, ¿no?, y que la lata pueda llegar a la gente, ¿no? Así que vendió su patente a Brian Donkin y John Hall en 1813, que se dedicaban al sector de la alimentación. Y desde entonces ya comenzaron a mandar latas con comida preservada dentro a la Armada Británica. Otro dato curioso es que las latas en ese momento se sellaban con plomo, es decir, se cerraban, se hacían estancas con plomo, lo cual pues es un material bastante tóxico. De hecho hay una expedición, que lo podéis buscar, se llamaba la expedición John Franklin. Resulta que varias personas pues murieron precisamente por ingerir alimentos que estaban dentro de una lata que se había sellado con plomo. Para mí la lata es un invento en el que muchas veces ni siquiera pensamos porque es muy cotidiano y lo tenemos pues a diario, ¿no? Pero realmente las latas son capaces de almacenar comida y de preservarla una media de entre 1 y 6 años, que es una barbaridad. Entonces, si un día pasara algún problema, las latas nos van a salvar. De hecho, ya han salvado un montón de vidas en la guerra y en la posguerra. Así que sin duda la lata es uno de los inventos más revolucionarios y que más vidas ha salvado. Para el siguiente invento vamos a volver a mi habitación, vamos a cerrar el círculo y os voy a llevar a mi habitación porque para hablar de este quinto y último invento que os quiero enseñar tenemos que hablar primero del ordenador. Y es que en los años 50 para hacer simples cálculos aritméticos se necesitaban ordenadores tremendamente grandes porque la tecnología de entonces pues no era comparable a la tecnología de hoy en día. Por aquel entonces y sobre todo en las universidades de Estados Unidos, USA, habían personas que ya construían programas que servían para enseñar la tecnología, para un poco fardar de la tecnología. Eran programas interactivos, pero no eran de usos recreativos, sino para enseñar el poder de la tecnología de aquel entonces. Pero aunque no eran recreativos, representaron los albores del invento del que vamos a hablar ahora, que es el videojuego. En 1958 nació Tennis for Two. De hecho, mucha gente dice que Tennis for Two fue el primer videojuego como tal de la historia. Este juego consistía en pasar una lucecilla a modo de pelota de un lado al otro de la pantalla con dos jugadores. Era simplemente un monitor enganchado a todo un sistema, pues a un ordenador.
A partir de aquí, las cosas fueron increciendo. En 1970 nació la empresa Atari, que hacía consolas para conectarlas a la televisión y poder jugar con cartuchos. Cada cartucho era un juego. De hecho, este de aquí es el mando que tenían las consolas Atari. No sé si habéis visto este póster que tengo aquí detrás, son los diferentes mandos de diversas consolas a lo largo de la historia, ¿no? Por eso empieza con el mando de la primera consola de Atari. Atari dominó la industria de los videojuegos durante la década de los 70. En la década de los 80 la gente comienza a tener ordenadores personales, PC, y se puede comenzar a jugar en ellos. Fue en esta época cuando la gran empresa de consolas Atari sufrió un declive que la llevó a la bancarrota. Sin embargo, comenzaron a salir otras empresas de consolas también, como por ejemplo Nintendo, que también tenéis aquí, y juegos muy importantes como Pac-Man, Mario Bros. Ultima o Tetris. En la década de los 90, por supuesto, continuó creciendo mucho la industria de videojuego, tanto con juegos para PC como juegos para las consolas que había en aquel momento. Además, en la segunda parte de la década de los 90 ya comenzamos a tener gráficos en 3D, con lo cual ya no estamos limitados a todo lo que viene a ser el pixel art, por mucho que me guste a mí, ¿no? Y en 1994 mi madre me parió, pero además Sony parió también a la PlayStation, que podéis ver en alguna parte aquí, ¿vale? Bueno, este también es de Play. Así que bueno, pues obviamente la PlayStation fue también una de las consolas más importantes de la historia del videojuego, por supuesto. Es en esta época en la que empiezan a surgir nuevos tipos de videojuegos, empezamos a expandir un poco las miras, ¿no? Salen videojuegos que son estratégicos, como Age of Empires, o de aventuras, como Lara Croft. Juegos también que son aventuras gráficas, como Monkey Island, en el que nos aventuramos, pero en lugar de tener que abrirnos paso matando, disparando o lo que sea, ¿no? Pues tenemos que conseguir nuestros objetivos mediante pues conseguir objetos, mezclarlos y un poco pues usar el intelecto, ¿no? También tenemos el Myst en este ejemplo. Es un poco en esta época también cuando empiezan a aparecer videojuegos más violentos como el Wolfenstein 3D y todo lo que viene a ser pues los first person shooters, que también es un tipo de videojuego muy popular hoy en día. Para mí no, porque me pongo muy nerviosa y me pongo a sudar y acabo así, mirando al techo, así que Y por supuesto, cómo olvidarse de la segunda parte de la década de los 90 en que nació mi queridísima, como ya sabéis, Pokémon. Pokémon es de 1996, fue Nintendo con Game Freak y por supuesto ha sido un videojuego, un titán de los videojuegos. Muchísima gente juega a Pokémon, incluso teniendo 28 años como yo. Los 2000 son la época de jugar con amigos, podemos jugar online. Además fue el momento en el que aparecieron juegos míticos como los Sims o el mundo abierto que es Grand Theft Auto San Andreas. Por supuesto, sin olvidarnos del juego que aparece en 2010 y que enamoró a tantísima gente hasta el día de hoy, que es Minecraft. Y el resto, como sabrás, es historia. Juegos AAA, online, competiciones masivas, los eSports. Ahora mismo el mundo del videojuego es enorme. Hay un montón de juegos indie, que es lo que me gusta a mí. Juegazos que son de puzzles, como Portal, por ejemplo. Hay juegos de lo que quieras, de estrategia, como Age of Empires, que ya es un poco más antiguo. Hay juegos para todo el mundo, los hay hasta de teléfono móvil también, como el Candy Crush. Y es que cuando pensamos en cultura solemos pensar en cine, teatro, en música, en literatura, pero no solemos pensar en el videojuego. Pero los videojuegos, por supuesto, que son cultura. Se ha diversificado tanto y además es un proceso tan complejo y que requiere tanta creatividad que, sin lugar a dudas, el videojuego no solamente es cultura, también es una forma de arte. Así que, para mí, uno de los mejores inventos, por lo menos de este último siglo, sin lugar a dudas. El videojuego se ha convertido en un medio tan importante como el resto. Tiene algo que para mí es muy difícil de equiparar o de conseguir, digamos, a través de la literatura, el cine o la música, que es ponerte en la piel de un personaje. Hay muchas cosas que tienes que hacer en primera persona y eres tú el que vive una historia. Para mí el medio del videojuego es el único que permite hacer esto de una manera completamente interactiva y pues es algo que no se puede conseguir con el resto de medios. Igual que en cine hay cosas que solamente se pueden hacer en cine, en literatura solamente hay cosas que se pueden hacer en literatura, y música solo cosas que se pueden hacer en música, pues el videojuego tiene su propio espacio que no pueden ocupar el resto de medios y por eso es tan importante. Por eso y porque ahora todo el mundo, muchísima gente consume videojuegos, desde las personas que se dedican profesionalmente a jugar a juegos en campeonatos como los eSports o por ejemplo pues el LOL, el WoW o cualquier juego que sea online,
hasta juegos que mucha gente ni interpretaría como juegos, pero que en verdad lo son, ¿no? Como el Candy Crush o lo que sea, pues del teléfono móvil. O sea, son cosas que están hoy en día al abasto de nuestras manos y de cada uno de nosotros prácticamente, ¿no? Así que el videojuego es, por supuesto, un invento que muchas veces no pensamos en él como un invento como tal, pero para mí es uno de los más importantes, por lo menos obviamente, ¿no? Tirando para mi casa y para lo que me gusta a mí, pero yo creo que es uno de los inventos más importantes. Dicho esto, yo ya termino, ya os he enseñado los 5 inventos que creo que son un poco underrated, lo que vienen a ser subestimados, y espero que os haya gustado el vídeo. Nos vamos a ver pronto con otro vídeo que va a ser como la celebración de los 100.000, porque ya somos 100.000, así que vamos a hacer un pequeño vídeo de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta que queráis hacerme, pues me la podéis hacer a través de Instagram, a través de Twitter, a través de señales de humo, lo que sea, ¿vale? Así que os veo en el siguiente vídeo, que va a ser a final de este mes. Preguntas y respuestas, algo un poco más personal, aunque hoy ya os he enseñado el entorno donde vivo, y nos vemos.